Hola familia, ¿cómo están? Familia de la Iglesia Raíces, hermanos menonitas. Hoy tenemos 15 de marzo, domingo 15 de marzo, un culto diferente. Sé que estás en casa, quizás en el sofá, quizás en una silla con tu familia, mirando una pantalla, pero quiero decirte, la iglesia no está cerrada, solamente el edificio. La iglesia está abierta porque la iglesia somos nosotros. Y hoy un domingo especial, en el contexto en el que por las disposiciones del ministerio no podemos tener cultos congregando a las personas en un mismo edificio, pero sí lo estamos haciendo online, unidos en un mismo sentir. Y nosotros como iglesia queremos acompañar estas disposiciones preventivas del gobierno, orar por el gobierno y también ser ejemplo para los demás en términos de no organizar reuniones que junten a muchas personas, tratar de estar en casa, lavarnos bien las manos, alimentarnos de forma adecuada y también no difundir información de fuente dudosa. Si queremos transmitir alguna información, podemos hacer la que está dando el Ministerio de Salud. Gracias por estar ahí con la familia. Hoy vamos a compartir juntos una historia bíblica que va a bendecirnos a todos. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Esta es la pregunta que vamos a plantear y dar un mensaje en esta mañana, en este día, un mensaje de esperanza, una respuesta a esta situación del coronavirus. El miedo es una emoción que sentimos todos. Recuerdo que estábamos viviendo en Ciudad del Este y con mi familia y teníamos de visita a mi papá y algo sucedió. Estábamos afuera, la casa estaba cerrada, las ventanas tenían rejas, pero de alguna manera mi padre entendió, escuchó un ruido y imaginó que alguien había ingresado a la casa. Él, tomado por el miedo, nos avisa a todos y todos contagiados por el miedo, empezamos a caminar detrás de mi papá con un arma en la mano, bueno, era un palo de escoba en realidad, empieza a caminar e ingresamos despacio en la casa. Totalmente absurda la situación porque no había nadie. En realidad era una puerta que se cerró fuertemente y pensamos que alguien había ingresado. Nos hicimos toda una película y el miedo se apoderó de nosotros. Papá, si estás mirando, seguro te acordás de esa anécdota. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? A los discípulos también les ocurrió. Jesucristo, quien había estado con ellos compartiendo durante mucho tiempo enseñanzas, su propia vida, llega a la cruz y muere allí clavado en la cruz y pasan los días y todavía no resucita. Y llega el domingo y había temor en los discípulos. Pero cuenta el texto bíblico en el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1, dice el texto bíblico que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a buscar a dos de los discípulos. Uno era Pedro y el otro era Juan, aquel a quien amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, efectivamente, el cuerpo de Jesús no estaba en ese lugar, porque aún no habían comprendido la Escritura que era necesario que Él resucitase
de entre los muertos. Y entonces dice el texto que ambos volvieron, los discípulos volvieron a los suyos, se fueron y se escondieron en su casa, se encerraron ahí. Pero María estaba fuera llorando. María no se regresa a la casa ni se encierra por miedo. Ella está ahí con todo su llanto junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y entonces estos dos le dijeron: María, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, más que a mis hermanos. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho todas estas cosas. ¿Qué pasa cuando estamos con el temor? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo en este tiempo en el que viene también el temor? Para los discípulos era una situación realmente difícil. Este Jesús que había caminado con ellos, este Jesús que había estado enseñándoles, comiendo, acompañando sus vidas en distintos momentos y que le había hablado más de una ocasión de que Jesucristo iba a resucitar, de que era necesario que Él vaya a la cruz, pero que en un momento iba a levantarse de entre los muertos. Pareciera como que ellos no habían recordado esta parte. Y ellos corren los dos después del aviso de María Magdalena y se encuentran con una tumba vacía, pero falta el cuerpo y ellos piensan de alguna manera que alguien se llevó el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? Esta es la pregunta que estamos haciendo desde el inicio. Y una de las cosas que sucede, entramos en la carrera. Vamos a ver tres cosas que se reflejan en la condición humana. Es lo mismo para nosotros como seres humanos. Hay tres cosas que vamos a compartir hoy que son condición humana. Número uno, lo primero que ellos hicieron es entrar en una carrera, entrar en una competencia. El que escribe el Evangelio aquí es Juan, el discípulo. Y él habla de Juan en tercera persona. Pero también habla de una carrera, y una carrera que hacen con Pedro. Los dos salen juntos, los dos están corriendo. Uno quiere llegar antes que el otro, pero ¿qué pasa cuando llegan? Uno queda en la puerta y mira desde afuera y ve que no hay nada. El otro sigue con la carrera, ingresa y efectivamente no hay nadie. El cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. Cuando tenemos miedo, entramos en una especie de competencia, entramos en una especie de carrera, pensamos que tenemos que tener más información que los demás y que de alguna manera con eso vamos a estar mejor, estar un paso adelante que todos los demás, un paso adelante viendo noticias, un paso adelante compartiendo noticias, un paso adelante con recursos. Empezamos tal vez a llenarnos, lo he visto en el súper, personas cargando su chango pensando que teniendo esa carrera y cargándose de un montón de provisiones, van a estar un paso más adelante y con más comida, con más recursos, con más protección, guantes, alcohol. Digo, está todo muy bien esto que estamos haciendo, pero a veces entramos en una carrera y en una competencia con los demás, como le pasó a Pedro y como le pasó a Juan, y pensamos que antes es mejor.
Pero lo que pasó con Pedro y con Juan es que antes no fue mejor. Cuando llegaron ahí, uno llegó antes que el otro. Pero eso no significó mucho más. Los dos vieron lo mismo. La tumba estaba vacía. No había cuerpo en el sepulcro. Entramos en la carrera y en la competencia y de alguna manera creemos que estar un paso adelante que los demás es mejor. Número 2, algo que pasa con las personas que tenemos miedo, le pasó a Pedro, le pasó a Juan, es que ponemos toda nuestra confianza en la comprensión. Creemos que la clave está en comprender lo que está sucediendo. El texto bíblico dice que ellos aún no habían comprendido. Esa es una nota al pie que hace Juan el relato de lo que estaba pasando. Él lo explica ya con el diario del domingo. Él explica lo que había pasado tiempo después. Claro, todavía no habíamos comprendido que Jesús nos había dicho que iba a resucitar y que la tumba estaba vacía. No era porque alguien había robado el cuerpo, que era lo que ellos estaban temiendo, sino que era que en realidad Jesús había resucitado. La comprensión, queridos hermanos, querida familia, la comprensión yo creo está sobrevalorada. En este tiempo no está mal que te informes, está muy bien que tomes las precauciones, pero cuando depositamos toda nuestra confianza en pensar que comprendiendo algo que va a estar, que está fuera de nuestro conocimiento y que ahí entonces va a estar la solución, nos damos cuenta de que en realidad no es así. Y eso pasa un poco con el coronavirus. Sabemos muy poco. Y al saber poco nos da miedo. Y al darnos miedo entramos en la carrera de la competencia e intentar de estar un paso más adelante y a la vez de depositar nuestra confianza en alguna clase de conocimiento que alguien nos puede dar, pero cuando recibimos esa información nos damos cuenta que en realidad estamos igual que antes. Número 3, ¿qué pasa con las personas que entramos en el miedo? Lo que pasa también es que tomamos decisiones. ¿Cuántas veces en cursos prematrimoniales le decimos a las personas que hacen los cursos, saben que hay momentos de la vida del matrimonio en que va a venir el miedo, va a venir el temor, van a venir las crisis? No es momento para tomar decisiones en ese instante. Pero tomamos decisiones porque tenemos que tomar decisiones. Hablamos de ese ejemplo de las grandes decisiones. Ahora, ellos tomaron una decisión y ellos tomaron la decisión de encerrarse, tomaron la decisión de correr y ir a sus casas y ponerse rojo y buscar ahí la protección porque pensaban que su futuro no iba a ser tan diferente al futuro de su maestro a quien habían seguido en la tierra y que ya no estaba con ellos para protegerlos. Y que de alguna manera ellos estaban esperando que soldados iban a venir y que tal vez iban a terminar ellos también muertos. Entonces corren y se encierran y están ahí buscando protección. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros también en este tiempo? Claro que es muy bueno que estemos en casa y no salgamos, pero quiero usar casa como metáfora de seguridad. ¿Dónde está realmente nuestra confianza y nuestra seguridad? ¿Dónde está completamente nuestra confianza? El regalo que nos ha dado Jesucristo, dice la Biblia, que nosotros que somos el pueblo del libro de la esperanza, la palabra de Dios, dice la Biblia que Él nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado a cada uno un regalo y ese regalo es su espíritu y ese espíritu es el espíritu del poder, es el espíritu del amor, es el espíritu del dominio propio. ¿Saben qué? Ser un discípulo es seguir a Jesús. Ser un discípulo puede comenzar con alguna vez tomar una decisión y al final de este video vamos a invitar a las personas que quieren tomar esa decisión. Pero ser un discípulo de Jesús no es solamente haber tomado una decisión en un momento, levantar la mano y decir, Señor Jesús, quiero seguirte. Ser un discípulo, ser un cristiano es seguir a Jesús en la vida cotidiana. Y eso incluye la aventura de caminar sin saber en muchas ocasiones a dónde vamos. Eso incluye incógnitas. Eso incluye páginas en blanco.
Eso incluye párrafos que aún no están escritos y que nuevamente serán escritos con el pasar del tiempo. Eso incluye la fe. ¿Cuántos han ido tras el Señor sin saber a dónde iban? Caminaban como viendo al invisible. ¿Acaso José tenía tantas certezas cuando estaba ahí en la cárcel de que al otro día sería liberado? Pero él sostenía una promesa que había recibido del Padre. ¿Acaso Daniel, cuando bajo la amenaza de que podían morir, decidió no contaminarse con la comida del rey? ¿Acaso él conocía lo que iba a suceder después? Él solamente conocía que si iba a morir o que iba a vivir, eso estaba en las manos de Dios y que él estaba confiando y quería caminar con el Señor. Esto es lo que nos ha dado Dios, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo sé, querida iglesia, y tú que estás escuchando, mirando este video, escuchamos muchas informaciones, tenemos miedo, de alguna manera pensamos que entramos en la carrera y queremos estar un paso adelante. Tal vez estamos creyendo que se trata de escondernos o de entender un poco más lo que está sucediendo, pero quiero recordarte que hay algo que puedes hacer y que María hizo. ¿Qué es lo que hizo María? María se quedó. El verso 11 dice que los otros dos discípulos, después de estar corriendo, llegaron y no encontraron a Jesús ni su cuerpo. No estaba el cuerpo de Jesús ahí. Y dice que ellos se volvieron y se escondieron, se fueron a sus casas, se volvieron con los suyos. Pero el texto dice, en el versículo 11, que María se quedó. Y María se quedó, María Magdalena se quedó el tiempo suficiente y el tiempo necesario. María se quedó junto a la tumba el tiempo necesario para ver al Cristo resucitado. Quizás, María, si tú hubieras ido un minuto antes, no hubieras experimentado tener el privilegio de ser la primera persona en verlo, a este Cristo ya resucitado, y tener esta bendición de poder correr a los tuyos, a los amigos, a los que antes estuvieron ahí segundos, minutos antes, y dar la noticia de que Cristo había resucitado. Ya no era que el cuerpo habían tirado, habían robado, habían escondido, es que Jesucristo había resucitado. Jesucristo sigue siendo hoy la respuesta. Lo fue para María, lo fue para los discípulos después, lo es para nosotros hoy, 15 de marzo del 2020, o en el tiempo en el que puedas escuchar este video. Quiero decirte, Jesucristo sigue siendo la respuesta. Ahora nos preguntamos, ¿por qué María se quedó? ¿Por qué los discípulos se fueron, pero María decidió quedarse? Yo me puse a estudiar y realmente que me hubiera gustado decirles, he encontrado 10 razones por las cuales María se quedó. Y acá les voy a dar. No, no las tengo. No encontré 10 razones, pero encontré algo que creo que respeta el espíritu de la palabra del Señor. En el capítulo 7 de Lucas, habla de una mujer a quien se le había perdonado mucho y amaba mucho. Y el texto dice que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y a quien poco se le perdona, poco ama. Algunos comentaristas dicen que se trataba de María Magdalena. No aparece el nombre, pero en el capítulo 8, unos versículos más adelante, sí se nombra específicamente a María Magdalena. Y el 8, versículo 2, habla de que le seguían mujeres. Y una de ellas era María Magdalena, a quien se le habían quitado, Jesús le había quitado 7 espíritus malignos. No 4, no 5, no 6, 7 espíritus que atormentaban la vida de María Magdalena. Ella había sufrido el tormento, ella había sufrido la presencia dolorosa, la presencia acosadora de 7 espíritus sobre su vida. Y fue Jesús quien la liberó. ¿Por qué te quedaste, María, en el sepulcro? ¿Por qué te quedaste en el sepulcro y no te fuiste como se fueron los demás? Él era el único
Él fue el único que me pudo mirar a los ojos y vio en mí el valor. Él fue el que me quitó los 7 espíritus. Él perdonó mis pecados. Él me liberó. Jesús es todo para mí. ¿Puedes identificarte con ella? Estás en casa, sentado, mirando este video, te pregunto, ¿te puedes identificar con María? La Biblia dice que Jesucristo, aquel que colgó en el madero de la cruz, no había conocido pecado y que por nosotros, todo el pecado de la humanidad, Él lo cargó. Y el justo sufrió por los injustos. Como cordero fue llevado al matadero. Él enmudeció su boca. Él no dijo ninguna queja. Y habiendo cargado el pecado de todos nosotros, se entregó en la cruz. ¿Hay algo más poderoso que el miedo? ¿Hay algo que pueda superar el miedo? Claro que lo hay. Es la adoración. La adoración de una persona que ha sido perdonada, como María Magdalena, a quien Dios le había liberado 7 demonios. ¡Ah, cuánto perdón que ella recibió! ¡Cuánto amor que tenía en su corazón! Ella quedó en el sepulcro porque tenía adoración por dar. Tenía todavía mucho agradecimiento por dar. Gratitud que la mantiene cerca del sepulcro. Había miedo, sí, pero también había adoración. María, te podías haber escondido con los discípulos. Podías haber corrido y cerrado la puerta con cerrojos. No iré a ninguna parte, porque no hay un lugar mejor. No hay un lugar mejor en el que pueda estar que sea a los pies de Jesús. No hay un lugar más seguro en la tierra sino cerca de Jesucristo. Ahora, los cristianos, ¿qué vamos a hacer frente a todo esto? ¿Cuál es nuestra respuesta que vamos a dar frente a un mundo conmocionado, con miedo, con temor, que entra en la carrera de la competencia, que cree que toda la confianza está en la comprensión, que de alguna manera corre para esconderse? Mirar a María. Yo me quiero parecer a María Magdalena. ¿Cómo la admiro a esta mujer? Pues tiene paz. ¿Cómo lograste esa paz? Le podríamos preguntar si ella estaba acá. ¿Por qué tienes paz? Me la dio Cristo. No la experimenté en el mundo, he sufrido mucho. Cristo me dio la paz. ¿Sabes qué? Déjame contarte. Vivía mi vida atormentado, mirando para los costados, viendo cuál sería la próxima maldad que me ocurriría. Hasta que un día vino Jesús y no me dejó como los demás me miraban, sino que me miró con amor. Y me miró con amor y ese amor alcanzó para poder levantarme. Ese amor de Jesús le alcanzó para poder observarme como alguien valioso. Él dio su vida por mí y Él sigue siendo bueno. Él sigue amando, sigue comprometido en buscarse y encontrarse con nosotros, irrumpir en nuestra realidad, en nuestra situación actual. Él no está desentendido de un mundo que está temeroso y que no sabe qué va a pasar. Dios está involucrado en la tarea de acercarse de una forma cariñosa y de amarte y de buscarte y de caminar contigo en este tiempo también. ¿Saben qué? Tengo un aviso para dar. El aviso es que Dios sigue siendo Dios. Los discípulos pensaron que habían tomado el cuerpo de Jesús y lo habían movido, lo habían llevado a otro lugar. Dios no es hombre para poder variar. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue dando vida, sigue siendo bueno, sigue amando a los demás. Él es Dios. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Permanecemos cerca de Jesús. Permanecer cerca de Jesús es la respuesta. Permanecer cerca de Él y no alejarte de Él. En tiempos de crisis estamos juntos. La iglesia no está cerrada. Los
templos están cerrados. La iglesia está viva y sigue siendo una voz de esperanza porque hablamos la voz de Jesucristo y le decimos a la gente: no temas porque yo estoy contigo. Dijo Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como el mundo la da, sino que es la paz de Cristo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es Jesucristo la esperanza de este mundo que mira hoy para todos lados. Quiero decirte, querida iglesia, hoy más que nunca tenemos que ser una voz de esperanza. Tenemos que ser una voz que clama y que dice: alcen los ojos, miren. Son señales de los tiempos. No sabemos cuándo Cristo va a regresar, pero sabemos que estamos más cerca. Claro, cada día que pasa estamos más cerca. Él prometió venir a buscar a su iglesia. Es por eso que tenemos que velar y estar atentos y luchar en tiempos de crisis. Somos una iglesia con una voz de esperanza para la humanidad. No estamos solos. Quiero decirte, no te quedes solo. No permanezcas solo ni sola. En tiempos de crisis vamos a estar unidos. En tiempos difíciles, valentía, iglesia, valentía para hablar la palabra de esperanza y confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es grande, que es poderoso, que Él escucha el clamor y que nos llama por nuestro nombre. Miren, María no lo pudo ver a Jesús, sino hasta que Él la llamó por su nombre. Primero la confundió a Jesús con un jardinero, pero fue hasta que Jesús le dijo por su nombre que sus ojos fueron abiertos. Yo quiero decirte, hoy Jesús te llama por tu nombre. ¡Qué maravilla! Y que tus ojos espirituales sean abiertos. 2 mensajes. Número 1, querida iglesia, no tengamos temor. No tengas temor. Jesús habló de su Padre y de nuestro Padre. De mi Padre y de vuestro Padre, Él dijo. Él es nuestro Padre Celestial. Vamos a confiar en el Señor y vamos a hacer una voz de esperanza en medio de este tiempo. Familiares tuyos, compañeros tuyos de trabajo, gente que hasta ahora estabas pensando y estuviste orando por ellos. Ahora es el tiempo de que le hables la palabra del Señor presencialmente o a través de un mensaje, compartiendo este mensaje por las redes. Pero no quiero dejar la oportunidad de invitarte a recibir a Jesús en tu corazón. Tal vez estás escuchando este mensaje, alguien te compartió el link, alguien te dijo podía ser bueno para tu vida y te has dado cuenta que todavía no entregaste tu vida a Cristo, que no eres un discípulo de Jesús, que no sigues sus pisadas. En ese caso sí tienes razones para temer, pero hoy también tienes una esperanza para creer. Esperanza de creer en nuestro Señor Jesucristo, que puede ser también tu Señor Jesucristo. Quiero invitarte ahí donde estás, en el living, en la sala, tal vez en la cocina, tal vez en tu cama, mirando a través de un teléfono, cualquier clase de pantalla. Quiero invitarte a que hagas una oración. La oración de quien recibe a Jesús como único y suficiente Salvador. La oración de quien reconoce que la esperanza de este mundo es Jesús. Ora conmigo ahí en la intimidad de tu casa. Y puedes orar esta oración diciéndole: Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, sálvame, te necesito. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Sálvame. Amén. Si hiciste esta oración, quisiéramos realmente conocerte. Puedes enviar un mensaje en el número que aparece aquí abajo, contándonos esta decisión tan importante que has tomado de haber recibido a Jesús como único y suficiente Salvador, naciendo de nuevo a una vida de esperanza. Iglesia, estamos llamados a vivir en la valentía de los que siguen a Jesús
aquí en la tierra con la esperanza de algún día adorarle también allí en el cielo. Gracias por haber escuchado y visto este video. Espero realmente que ha sido de gran bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Hasta la próxima.